Habitamos en un mundo, en una época tan dinámica, tan caracterizada por el movimiento del mundo de la vida, del mundo de las instituciones y por nuestro propio movimiento productivo, en el que tenemos que encontrar las formas de acceder a una calidad de vida más o menos digna, y para eso dedicamos muchas horas, cada vez más horas, que, claro, no le prestamos la importancia que tiene a en qué mundo ocurre eso y nosotros fluimos en ese devenir de un movimiento muy dinámico. Y eso está afectando también, esa forma de vida, está afectando también a la cultura democrática. Naturalmente, no es el principal problema de la democracia, pero juega un rol, porque como tú describís maravillosamente en algunas de tus obras, cuando en el Uruguay de principios del siglo XX se forma el concepto de ciudadanía y la cultura de la ciudadanía, es cuando también se otorga densidad a la democracia naciente, a la democracia real naciente en aquella época, ¿no? Después te voy a llevar por otros conflictos, pero me interesaba empezar por este porque es una de las características del momento fundacional de la democracia uruguaya, ¿no? Sin duda. Este aceleracionismo que vivimos cuestiona los tiempos de la democracia. Cuestiona también, en términos más generales, nuestra temporalidad, nuestra manera de concebir el tiempo, nuestra manera de inscribir nuestras cosas en el tiempo, nuestro vínculo con pasado, presente, futuro. Sobre esto se ha trabajado mucho, el tiempo de los flujos, pero generalmente todos los autores tienden a converger en que todo termina siendo un eterno presente, ¿sí? Y que en cierto modo desaparece el pasado ya fue, ¿sí? Y se vuelve casi inacible el futuro, porque es tan poco previsible que... Está cargado de incertidumbre, sí, etc. Se quita. Que pierdes trascendencia. ¿Para qué pensar en eso que no sabemos cómo va a ser? Y una temporalidad en donde todo es puro presente no puede ser democrática. No puede ser democrática. Puede cobijar otras formas de hacer la política, pero no puede ser democrática. ¿Por qué? Porque la democracia necesita inscribirse en tradiciones. La democracia no es un óleo. La democracia no es un fresco. La democracia es un óleo, que necesita que cuando arranca un gobernante tiene que empezar por donde el anterior terminó. Y por otra parte, cuando en la democracia se abdica del futuro, todo importa más o menos lo mismo. Entonces, la democracia necesita tradiciones y utopías en el mejor de los sentidos. No la utopía como un lugar sin opacidades en donde todo está bien y al que llegamos para detenernos. No. La utopía como ese horizonte, ese sentido de horizonte que sirve para caminar, nada más. Claro. Y al que nunca llegaremos, por definición. Sí. Entonces, efectivamente, la inquietud de un eterno presentismo, de un tiempo tan acelerado, cuestiona muy fuertemente la democracia. Incluso cuestiona las claves de la democracia. Cuestiona la confianza. Vivimos un tiempo de la desconfianza a las instituciones, la desconfianza a los partidos, pero también de la desconfianza interpersonal. Entonces, la representación en una sociedad de la desconfianza, se vuelve muy complicada. Y esa comunicación en red y absolutamente
digamos, disparada, hace que... Y también hiperpluralista y fácilmente manipulable, las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo, pero hace, por ejemplo, que, y nosotros sabemos a dónde conduce eso, que la mentira como instrumento de política pueda tener capacidad de reproducción infinita. Aquello de Goebbels, que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, hoy, en el mundo de las redes, puedes decir una mentira repetida N millones de veces, se convierte en una verdad. O por lo menos en una verdad que también entra en la temporalidad rápida, ¿no? Es decir, por lo menos durante un tiempo en una verdad que puede causar efectos de sociedad perniciosos. Por ejemplo, enconar a las sociedades, ¿no? Sacarlas de esa tradición de la búsqueda de la convivencia democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sabes que yo no sé si es por mi formación, que es bastante parecida a la tuya y vivimos procesos. A mí la palabra tradición nunca me resultó empática. Porque en el discurso de la tradición se encubren muchas veces los liberalismos conservadores. Claro. Y otros conservadurismos, ¿no? El catolicismo ultraconservador. Entonces, claro, nosotros que estábamos estudiando, jovencitos, y llenos de vida y de ambiciones eróticas, existenciales, intelectuales y políticas, de repente, ¡buah!, ¿no? Nos aplasta el autoritarismo, el prohibicionismo. Entonces, en nombre de la tradición. Entonces, por eso ahondá un poco más en por qué decís, sin embargo, a pesar de esto, y que es una vivencia de los dos, que la tradición tiene una significación en la posibilidad de la democracia. Es un gran tema porque durante mucho tiempo se construyó la idea de que la tradición era conservación y que el cambio se tenía que hacer contra la tradición. Y es una forma de pensar. Lo que ocurre es que cuando, como en mi caso, mi oficio es historiar, es historizar los procesos, ¿con qué me encuentro? Que muchas veces cambiar, y cambiar radicalmente, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, requiere historia, requiere incorporar, bueno, situaciones, procesos, figuras, personajes. Densidades culturales que están subterráneas produciendo sentido en las sociedades, ¿no? Por supuesto. El gaucho, por citar algo rápido y no quedar en las Pero por supuesto. Cuando vos buscás inspiración y te encontrás, por ejemplo, que el cónsul inglés en enero de 1825, a 2 meses de la cruzada libertadora, refería a los partidos, entre comillas, a los grupos que habitaban lo que por entonces era la provincia cisplatina, y además bajo dominio, en este caso, brasileño, del imperio. Y decía, hablaba de que los patriotas estaban divididos, que unos eran los de la mejor clase y que otros, los artiguistas, a pesar de que no estaba Artigas, lo seguían recordando, y decían, no tienen ley, no tienen Roque, ni tienen Dios. Quieren ser todos iguales por ser todos igualmente pobres. Y hablan muy fuerte de libertad. Vos decís, a la pucha. ¿Me puedo hacer contemporáneo? A la pucha, decís vos. Esa tradición vale la pena. Pero por supuesto, preservarla. me puedo hacer contemporáneo. La historia es justamente hacerte contemporáneo con gente de la que te separan siglos. Sí, y además en el caso del Uruguay,
donde ese democratismo radical además tuvo otros actores prácticos, no solo intelectuales, que fueron reformistas, ¿no? Valle y Ordóñez, como fundador de un tipo de modelo de país, un republicanismo radical, muy influenciado por lo obrero, por la presencia obrera, que recién emergía el primer proceso de modernización capitalista, pero además después tuvimos en esa misma tradición un Wilson, un Seregni, es decir que a eso es lo que vos referís. Cuando esas tradiciones están, o una tradición liberal conservadora culta, es decir, que no abandona la democracia en la primera de cambio porque es desafiada por conflictos sociales, son relevantes. A esa tradición Claro. te referís. Y también en un sentido inverso. Cuando tú ves que hay liberales que se cruzan con los conservadores y se vuelven liberal conservadores, bien, un binomio que hasta puede convertirse en un oxímoron, porque Sí. Liberal y conservador, liberalismos hay muchos, y hay ciertas ideas del pensamiento clásico conservador que no tienen por qué juntarse con el liberalismo. Pero la forma de juntarse los liberales con los conservadores es la forma de concebir que la idea de la libertad requiere como inherente la necesidad de la desigualdad. Bien, eso, que es justamente el núcleo, el cerno de un liberal conservador, bien, nos ayuda a mirar. Liberales hay muchos. Hay liberales progresistas. Sí, liberales de izquierda, republicanos liberales radicales. Izquierdistas, republicanos liberales. Hay muchos liberalismos. Pero el liberal conservadorismo reúne nada menos que justamente la idea de la libertad como articulada con la necesidad de la desigualdad. Es decir, eso que está siendo tan grave en el mundo hoy, que es el elogio del darwinismo social. Exactamente. Y acá, perdóname que voy a meterme en un lío. Porque el darwinismo social, naturalmente, es el resultado de que quien ocupa espacios de privilegio en una sociedad dada, en un momento dado, lógicamente va a querer preservar esos privilegios, de suerte que la teoría de la desigualdad intrínseca a lo humano, etcétera, le viene de perillas. Y también, y esto es lo que quería llevarte porque es grave y complejo, a otro fenómeno que después ya deriva hacia un ultraconservadurismo radical, neofranquismo, neofascismo, peligrosísimo. Otro fenómeno, que es que a los grupos de privilegios minoritarios, sobre todo pienso en el mundo feudal, pero no solo, ¿no? También corporativo, monopolista, les preocupa poco, o parece en este momento de la historia preocuparles poco la estabilidad democrática. Parece, claro, porque ellos son los que tienen miedo menos para perder. Y eso está siendo tan actual y tan peligroso. Claro, no pierden, porque cuando tú estás en un... me imagino ahora, durante la Vuelta Ciclista de España, aparecían las imágenes de los castillos. Castillos de los nobles españoles que están ahí y que ocupan enormes extensiones de tierra. Entonces ahí, cuando uno está ahí y dispone en propiedad de ese castillo, lo que ocurre afuera, los conflictos sociales, la inestabilidad, le preocupa poco, porque está en condiciones hasta de modo privado de defender ese castillo. ¿No? Sí. O cree estarlo, porque estarlo. En verdad no lo está. Cree estarlo. Después pasa la revolución bolchevique, ¿no? O la revolución francesa. O la revolución francesa. Es el informe que le dan a Luis XVI que el 14 de julio todo estaba tranquilo en París. Y bien, después pasa lo que pasa. Cuando esa idea, esa naturalización de la desigualdad, se asocia con
que solamente así puede haber libertad y que incluso es la realidad, se vende como una suerte de sentido común y quien cuestiona eso tiene un error conceptual. Cosas todas muy, muy presentes, muy Sí, presentes. sí, sí, sí. Hay gente que habla como si estuviera hablando de sentidos comunes y que quien se opone a eso tiene errores conceptuales. Está hablando de ideas, de ideologías muchas veces, a pesar de que las nieguen, y no admite ni siquiera el pluralismo de que sea cuestionado desde otra idea, desde otra ideología. Bien, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque por lo general, y es la Revolución Francesa, la gran revolución que era la gran revolución de quienes discutían estos temas en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, la gran revolución para Valle y Ordóñez, la gran revolución para Herrera. Herrera, el primer gran libro doctrinario que escribe es la Revolución Francesa y Sudamérica, Sí, sí. con una crítica feroz a la Revolución Francesa, obsesionado por lo que él llamaba ya en 1910 el jacobinismo uruguayo. ¿Quién era el jacobinismo uruguayo? Era el vallismo. Era el vallismo. ¿Mm? Sí, vos sabés que cuando empecé a estudiar en serio, yo quedé asombrado era un visionario Valle, ¿no? Porque si tú me dijeras, Valle era un habitante de un estado de Cataluña y iba con estas ideas, o no, de Suiza, o de Checoslovaquia, o de la República Checa, ¿no? Era bastante comprensible, estaba todo eso ahí, ¿no? Pero en Uruguay, ¿no? Claro. Tan lejos. Yo ahora tengo digamos, la oportunidad increíble, que tanto agradezco a la familia Francini Valle, de que me han permitido consultar el archivo de Valle de Ordóñez, que había visto Milton Banger, lo había clasificado, bueno, los libros fantásticos de Milton Banger hablan de mucho de eso, pero ahí cuando tú te encontrás... Bueno, Milton Banner, digámoslo, es junto a Göran Lindhall, en este caso americano, y el Lindhall, un sueco, los dos extranjeros que quedaron obnubilados con el contenido revolucionario republicano de Valle. Y tú sabés que hay muchos más. Yo sé, pero esos dos... Esos dos escribieron, bueno, libros absolutamente claves. Pero cuando tú te encontrás las cartas, esa cosa tan maravillosa, ese documento tan maravilloso que lamentablemente está desapareciendo, y te encontrás... no te preocupes que lo tiene Google. Bueno, sí, pero... Los bancos de datos de Google. Pero un mail, no, digo broma, un mail no es una carta. Exacto. Y aquellas cartas en donde, bueno, se dibujaba, cartas en las que Valle y Ordóñez, que tenía, sus adversarios decían, tiene la enfermedad del porvenirismo. ¿Cuál era la enfermedad del porvenirismo? De pensar todo hacia el futuro, ¿no? Una cosa insólita. Y de creer que para pensar todo hacia el futuro, él que reivindicaba la reforma como instrumento de cambio, decía que la reforma, para ser legítima, tiene que siempre vivir en la reforma. Y por eso siempre planteaba avanzar. Y él consideraba, me parece a mí, ¿no? Estoy hablando con un historiador, así que lo voy a decir con mucha prudencia. Él consideraba que en la reforma, en la innovación política permanente, estaba la mejor forma de controlar al poder. A mí me parece que ese es un rasgo sustantivo de su espíritu, ¿no? Sin duda. Y ojo, no era un santo, venía del Partido del Estado, había nacido en cuna de oro, no tanto él, pero el partido. Llevó adelante lo más importante de su programa bajo un sistema de voto público que obviamente el Partido Colorado manipulaba, pero tenía una visión, por ejemplo, una visión de teoría política absolutamente impresionante. Reivindicaba los institutos de democracia directa, reivindicaba la colegialización de todos los órganos ejecutivos, también los municipales, reivindicaba, por ejemplo, el mandato imperativo. El mandato imperativo.
reivindicaba una organización partidaria en donde, digamos, habían partidos asamblearios que vivían haciendo política. En el año 25, el Partido Colorado reunió a su convención nacional 52 veces. En un año. En un año, a razón de uno por semana. No, imponente, es Y absolutamente. discutían sobre cosas absolutamente claves. Y discutían, y Valle, que a veces presidía la convención, muchas veces pedía para bajar, para discutir. Sí, yo leí todos los libracos esos de la que me parece. Debatir, y Una cosa debatía con rudeza. Y tenía ideas que hasta el día de hoy, por ejemplo, ideas, algunas de ellas, la elección directa y popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. A la pucha. Yo no la quiero. Yo quiero que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia tengan que emerger necesariamente de mayorías legislativas, del apoyo de mayorías legislativas especiales, 2/3. Déjame que te diga, porque tengo que ir a una pausa. Déjame que te diga que estás actuando, y yo comparto tu opinión en principio, pero estás actuando como pidió Vladimir Putin en un discurso reciente. No me asustes. No me asustes. ¿Qué es que dijo? Estamos en un momento de la historia en el que conviene ser prudentemente conservadores. Enseguida volvemos, amigos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Dejé para el final. Habrán visto ustedes que hay puntas para seguir conversando durante horas, pero dejé para el final un asunto que me parece extremadamente relevante que esté en este diálogo. Que esté presente. Veremos si nuestra capacidad y sobre todo la de Gerardo lo deja bien formulado, pero lo importante es que esté.
Las sociedades, las naciones, son esencialmente comunidades productivas y espirituales. Es ahí en la espiritualidad donde aparece la tradición que se señalaba Gerardo, las tradiciones, los contenidos de sentido. Pero son esencialmente comunidades productivas. Si ellas son dinámicas y son capaces de generar la riqueza suficiente para que todos tengan oportunidades de desarrollo vital, naturalmente esas sociedades siguen siendo dinámicas, participan con dinamismo de la vida y en general logran un bienestar colectivo. Y son capaces estas sociedades de construir instrumentos políticos jurídicos logrados mediante consensos democráticos y que por eso mismo todos respetan. Evitan la violencia autodestructiva construyendo consensos democráticos mediante procedimientos políticos jurídicos. Estos procedimientos políticos jurídicos contienen un deber ser aceptado por toda la sociedad, que en los momentos de crisis es volteado por la fuerza. Un poco lo que están queriendo las ultraderechas internacionalmente organizadas en el mundo hoy. Ese conflicto entre lo material productivo, económico, y lo cultural como lo político jurídico, que necesariamente contiene un componente de ideal, es un tema apasionante y me parece que de profunda actualidad. Entonces me interesaba conocer tu opinión. Pero, sin duda. Y además, cómo, nuevamente, las tradiciones, la historia, cómo iluminan, no resuelven, pero interpelan. Nosotros hoy estamos, verdaderamente, volvemos a discusiones que ya estaban, pero que tienen un sentido de radicalidad nuevamente. Los internacionalistas hoy citan mucho a un libro de Christopher Clark, un estupendo historiador inglés, que en español se titula Sonámbulos, y plantea la Europa previa a la Primera Guerra Mundial y cómo los europeos estaban sonámbulos y dejaban, digamos... Que la bola de nieve creciera. Por supuesto. Ese mundo era el mundo de Valle y Ordóñez, de Herrera, de Rodó. Ya lo comenzaba a hacer. Y ahí tú tenías que, aún antes de la emergencia de los primeros fascismos, que tendrían impacto también aquí, habían algunas derivas autoritarias que estaban allí presentes. Por ejemplo, la visión, el liberal conservadorismo tenía una proclividad, una disponibilidad autoritaria que en algunos casos llevó a la recepción del fascismo y del nazismo. Lo vimos en Europa y también se dio en América Latina y en Uruguay. Porque además, perdóname que te lo diga para que quede, eso confluyó con el romanticismo anticapitalista, es decir, antisociedad moderna, claro, de corrientes feudales que ni siquiera eran liberales, que nunca habían sido liberales, el catolicismo conservador, ¿no? Cuando confluyen esas dos tradiciones, estalla la crisis de la democracia, ¿no? Por supuesto. Tenían esa tentación. En el caso uruguayo, el primer peligro, que fue la alteridad de los liberales conservadores del 900, era el vallismo. Cuando dicen el jacobinismo uruguayo, es Valle. Cuando en la encuesta rural Herrera dice las estancias son el escudo de la civilización y hay que preservarlas de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿De quién está hablando? Está hablando del vallismo. Aún había Partido Socialista, había sindicatos anarquistas. No, bueno, pero además los trabajadores eran, y las clases medias comerciales dinámicas eran mayoritariamente vallistas. Entonces, claro. Y además, es decir, los competidores. Y además temían que el vallismo fuera el aprendiz de brujo, desatara fuerzas que después no pudiera controlar. Bien, pero eso ya estaba, esa disponibilidad autoritaria, ya estaba en la idea de la Revolución Francesa, porque cuando interpretaban la Revolución Francesa, por ejemplo, un conservador radical
una figura gigantesca en términos intelectuales, tal vez el gran jurista de la historia uruguaya, José Irureta Goyena. José Irureta Goyena, cuando entra en la Academia Nacional de Letras, habla de la Revolución Francesa. Y en un discurso maravilloso que se titulaba El peligro de la fraternidad, dice, nosotros no estamos contra la libertad, por supuesto, y tampoco contra la igualdad, porque la igualdad es la igual libertad. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es la fraternidad, que hoy se traduce como solidaridad. Porque, hablando de ese principio, el pueblo puede desbordarse y generar, regímenes izquierdistas sustentados en las reglas de juego democráticas. Bueno, ese es el escándalo de la irrupción de las masas que produce las reacciones ultraconservadoras. Déjame aquí plantar una provocación que algunos telespectadores quizás no comprendan. Porque es un tema vasto y complejo. El capitalismo el sistema capitalista de producción, tiene una particularidad. Tiene el cambio en su forma orgánica. La transformación. El primer capitalismo. Eso cambió después. Pero siempre pervive. Y lo vemos en el mundo digital, ¿no? Entonces, yo que soy muy crítico respecto de esa cosa propietarista, oligarca, terrateniente, de este es mi lugar y acá soy yo el amo y todos los demás son mis esclavos, muy crítico, también quiero quebrar una lanza por la inquietud sobre un mundo controlado por muy poquitas corporaciones. Es decir, la globalización descontrolada en interés de muy poquitas corporaciones que puede explicar este fenómeno, esta reacción. Yo no la justifico si es ella contra cualquier proceso de democratización de las relaciones sociales, pero estoy tratando de comprenderla. ¿Por qué? Si yo comprendo esa sensibilidad, no me paro meramente en un lugar de encono y entonces piedra contra piedra, sino que trato de entender. Pero a mí me parece una muy sana provocación. Son los temas que tenemos que discutir. El neoliberalismo, que no es una forma, digamos, novedosa del liberalismo clásico, sino que es, en una coyuntura histórica muy precisa, a partir de los 80 del siglo XIX para acá, es una forma radical de desarrollar los principios clásicos. Es las frases de Reagan, de Thatcher, el Estado nunca es la solución, el Estado siempre es el problema. Bueno, ha tenido dos éxitos rutilantes, que sin embargo, como suele ocurrir, marcan de manera muy clara sus debilidades. Un sistema que en sus éxitos justamente encuentra sus debilidades. Nunca hubo tanta hiperproducción, una hiperproducción gigantesca, absolutamente gigantesca, que sin embargo pone en entredicho la existencia del planeta. Y esto no es un pensamiento... No es nada apocalíptico, no. Es científico. Es científico, hay evidencias, las hay desde décadas atrás. Quien quiera verlos desde, digamos, una lógica de evidencias interdisciplinarias, que lea el Informe de Desarrollo Humano ya construido con pandemia, el Informe de Desarrollo Humano 2020, el del año pasado, y verá con mucha claridad que el hiperproductivismo
no tiene viabilidad posible. ¿Y el otro? ¿La otra? Y la otra, que es absolutamente claro, ha provocado una revolución científico-tecnológica que finalmente termina por reformular radicalmente los principios en los que, bueno, el capitalismo clásico, y sobre todo en su versión neoliberal, funcionó. Por ejemplo, el salario, por ejemplo, el empleo, por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, la relación de patrón-empleado, por ejemplo, incluso la noción de crecimiento. Tú piensas cómo cambia la economía si tú tienes algoritmo, inteligencia artificial, tienes Big Data, todo está datificado. Y todo orientado a nada más que reproducir el proceso de valorización del capital, sin ninguna otra consideración. Pero por supuesto, y tienes además, que no es nada menor, tienes robotización. Bien, tú juntas todo eso y ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la posibilidad del ser humano de participar productivamente de la experiencia vital? Claro, y además nada menos. ¿Y dónde queda la distribución de la riqueza? ¿No? Pero además le sumas, hipótesis muy distópicas, no solamente medioambientales, sino sanitarias. Lo estamos viendo. Viendo. Le sumas, además, desafíos muy fuertes en términos de, una energía para el futuro, en términos de consumo energético. Le sumas desafíos fortísimos en términos de nuevas pautas de consumo, que acá se creen como cosas para el siglo XXV y son cosas del siglo XX. Sí, y que se acentúan. Acá cuando dicen, no, la vaca les gana, bueno, no están viendo las tendencias de consumo de alimentos, no están viendo las discusiones que se dan. Y a todo eso podemos sumar discusiones. El que dijo la vaca les gana, y yo siempre digo simpáticamente, fue Jorge Valle. Y en algún sentido, en el sentido de que la naturaleza le gana a la bioquímica, tenía razón, pero el problema es que en el mercado, sin contención y sin sociedad democrática imponiendo reglas, la bioquímica le gana a la vaca. Claro. ¿No? Porque es más barata y da más rentabilidad. Y además, si tú tenés feedlot, que además lo vendés más, si tú crías pollos, como se están criando, y junto a eso estás viendo, la revolución vegana, que acá mucha gente se ríe, pero que es una revolución, y si a todo eso le sumas, que es una tendencia impresionante, que es la masificación creciente de la sobrevida. Masificación. No es que se está aumentando el horizonte de vida, no, es que en muy poco tiempo la revolución científico-técnica aplicada a la medicina produjo el fenómeno de una vida muchísimo más... Bárbaro. Y nosotros que estamos en medio de una reforma de la seguridad social absolutamente indispensable. Nosotros en Uruguay y en muchos países. Pero la discusión es, se está masificando la ancianidad, incluso reformulándola de manera radical. Tener hoy 60 años, como dicen, es como tener 40 hace 40 años. Terminemos con eso porque me quedo extremadamente satisfecho. No, pero la pregunta que hay que hacer, y finalmente, ¿de qué nos sirve la sobrevida si no hemos configurado un pacto social para decir, ¿cómo van a vivir los viejos? ¿Y cómo van a vivir los más niños? Por eso empezamos este bloque, por todos estos desafíos que implican enormes tensiones sociales, diciendo que lo político-jurídico puede garantizar niveles de democracia, de convivencia democrática sana, solo si producen fenómenos de movilidad social ascendente, es decir, si integran a todos, tomándolos a todos por iguales. Por supuesto. Si no, tarde o temprano entramos en procesos autodestructivos. Si para que la libertad exista tiene que haber desigualdad, yo no quiero ese mundo. No. La verdad. Y tiendo a creer
que pese a que el individualismo de masas del mundo digital entraña algunos riesgos porque uno cree que tiene libertades y por lo tanto falta sujeto, pese a eso yo creo que como tendencia la sociedad va a reaccionar contra esa forma de libertad vacía, sin sustento. Es el que cree que es libre de comunicarse con quien sea y es plenamente libre de hacer lo que quiere porque tiene un celular, último modelo. Claro. Bueno, y no sabe que ese celular se convierte en el principal instrumento de su superexplotación personal. Es decir, que puede ser un espacio de libertad y al mismo tiempo un espacio de superexplotación que aniquila esa libertad. Porque después está toda la vida pagando el préstamo que usó para estudiar ingeniería de sistemas. Por eso mismo, ese Uruguay de las primeras décadas del siglo XX, que venía con todos los bagajes del siglo XIX, dejó algunos horcones de la República. Uno fue un pacto, la necesidad de pactar en términos político-institucionales. El vallismo, en términos político-institucionales, tuvo que pactar con su adversario, que era el Partido Nacional. Y de ahí emergió, nada menos, la segunda Constitución y emergieron las leyes electorales matrices del 24 y del 25. Algo extraordinario. Matrices, que no pasó en otras naciones que siguieron el camino de la autodestrucción. Por supuesto. Y del conflicto fuera de control que condujo a procesos autodestructivos. Y de la confrontación irreductible. Yo quiero tu disolución y tú no me aceptás. Bueno, en el Uruguay eso ya desde el siglo XIX comienza a quedar atrás. Después de que nos matamos durante un siglo. Bien, sí, pero quedó como cultura. La Paz de Abril de 1872 era un principio de modernidad política porque a través de un instrumento tal vez que hoy podemos juzgar como primitivo, como era el reparto de las jefaturas departamentales. No, pero desde el punto de vista sistémico creó estabilidad y superó la lógica de la guerra. La Constitución que emerge de la primera elección libre de la historia, en donde con voto secreto y algunas garantías más, por primera vez el gobierno pierde. Es una cosa impresionante. Pero luego, el otro horcón de la República es un Estado social. Claro. Es un Estado muy avanzado y que se anticipó a otros Estados sociales. Muy anticipatorio, pensado como un laboratorio y con una expresión que muchos durante mucho tiempo tildaron de reformista para mal. Sí, subestimaron su importancia revolucionaria, que la tuvo en América del Sur. Y que hoy la tiene más que nunca. Sí, nos está pasando algo que nos pasa con mucha frecuencia, que es que nos ponemos a hablar y podemos estar 14 horas. Pero quiero dejar la idea, porque no es mía. Sí. Construyamos el país modelo, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Esa frase, que era la frase de una carta que le enviaba desde París a Domingo Arena, Valle, bueno, siempre ha generado problemas. Recientemente se la invocaba, pero se le sacaba esa parte. Construyamos el país modelo, pero se le sacaba la parte. Hay una edición, ¿sabes que hoy cuando hablabas de las cartas, tengo que terminar porque ya me están mirando, hasta la primera vez desde que estoy haciendo este programa que los productores me están mirando con cara mal. Hay en esas cartas, sobre todo en las que escribe a Domingo Arena y al revés, hay una afectividad que no está en los mails. Y esa afectividad es un sustento esencial también de la democracia. Y por eso vos estás terminando con esa convocatoria a ser más sabios y comprender que es tan dramático. Te agradezco, Gerardo, que hayas estado en el Templo del Futuro. Es tan tectónico el proceso de transformaciones de toda naturaleza, científico-técnicas, institucionales, geopolíticas y productivas que está teniendo lugar en el mundo, que cualesquiera que hoy en una nación, hasta el concepto mismo de Estado-nación, clásico, jerárquico, está en crisis, cualquiera que derrame
discursos del odio enconados y guerreristas, y disculpen que lo diga así de esta manera, es un estúpido o es un canalla. Nos reencontramos el próximo jueves.